alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros a la zona escolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas, bienvenidos sean todos a Zona Escolar. Que es el programa dedicado a la educación del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de las 4 frecuencias de la señal de identidad. Yo soy Rodolfo Pasarán y semana a semana para mí es un gusto, un placer saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como todos los jueves en punto de la 1 de la tarde, las 13 horas y hasta las 14, para invitarle a reflexionar, a dialogar, a conversar, a abrir, a atender estos puentes comunicativos con los que abordamos temas que tienen que ver con el sector educativo. Muchísimas gracias, como siempre, a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y por supuesto en los controles técnicos, al frente de esta nave que surfea las olas hertzianas de la radio de Morelos, Alan Huesca. Le invitamos a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas 777-243-6201, 777-243-6202. Le invitamos, por supuesto, también a que participe con nosotros a través de las redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí están también las cuentas de Twitter y nuestra página oficial www.imryt.org. Hoy tenemos un programa importante, interesante, y quiero agradecerle, por supuesto, a quien nos acompaña desde las virtualidades, a la distancia, sí, de manera física, pero cercano también a través de estas nuevas tecnologías de la información, del Internet. En esta ocasión tenemos el gusto, el placer y el honor y a quien quiero agradecerle, por supuesto, del maestro Jurjo Torres Santomé, quien nos acompaña en este espacio hoy, él desde la madre patria, desde España, para hablar de temas que tienen que ver con la reimaginación, con la reconcepción, con la nueva forma de ir viendo la escuela y hasta dónde son los alcances de la escuela, la incidencia que tiene dentro de nuestra sociedad, y me da muchísimo gusto saludarle en este espacio. Maestro, bienvenido a su casa en Zona Escolar. Bien hallados. Encantado de participar en este programa y de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su tiempo. Este es un programa especial, importante, interesante, porque vamos a adentrarnos no solo en lo que significa la escuela hoy en pleno siglo XXI y cómo ha ido cambiando, se ha ido modificando esta concepción de lo que hoy vemos como escuela, como aprender y como todo el entorno que la rodea, porque usted ha dedicado, ha consagrado su vida precisamente a buscar, a entender, a comprender qué es la escuela y cómo es que debe ser más justa, más equitativa, más democrática, y cómo debiéramos ver a la escuela hoy en pleno siglo XXI. ¿Cómo fue que usted comenzó a involucrarse, a interesarse por analizar el entorno educativo, por pensar y conceptualizar acerca de qué es la educación y cómo llegó usted al camino que lo ha llevado durante las últimas décadas a analizar y a escribir también libros que tienen que ver sobre la educación? Sí, es fruto de la experiencia de uno desde que entra en la universidad hasta el momento actual, ¿no? Entonces yo entro en la universidad y estudio pedagogía y psicología. Y entonces empiezo ya pues a encontrarme, a reflexionar sobre lo que está pasando en la educación, ¿no? En mi época, o sea, yo estudié los últimos años de la dictadura, era cuando ya la dictadura de Franco estaba en los últimos años, y entonces, claro, el control y la censura informativa que había en las universidades era brutal, lógicamente. Es decir, las dictaduras a la educación la van a controlar y a vigilar mucho para educarnos, para que veamos como lógicos sus modelos políticos.
Pero bueno, en esa formación íbamos viendo contradicciones, porque estábamos en los últimos años de la dictadura, entonces nosotros éramos estudiantes, pero éramos también activistas sociales, militantes de organizaciones políticas, sindicales, etcétera, y lógicamente buscábamos una coherencia. Es decir, yo lo que estaba entendiendo era que si yo simpatizaba o estaba militando en alguna organización política, ver en qué medida ese modelo de sociedad por el que estaba luchando era coherente con el que de alguna forma estaba yo ahora sufrí todo el tiempo como estudiante desde que empecé la escuela, porque claro, lo que no podemos es perder nunca la memoria. Y entonces yo siempre, claro, trataba de ver cosas que a mí me pasaron en las escuelas elementales, básicas, etcétera, y lo que estábamos estudiando, viendo, lo que se decía, etcétera. Y aunque había muchísima censura informativa y de libros, o sea, la censura de libros era brutal, bueno, clandestinamente uno iba accediendo a otros textos que estaban prohibidos y que vamos viendo otras cosas. Que decir, hoy parece increíble, pero que decir, los textos, por ejemplo, de Paulo Freire nos llegaban clandestinamente, estaban prohibidos. En clase a mí nadie me habló durante la facultad de Paulo Freire o de otros pensadores que había en ese momento y que estaban en otros países ahí, porque son muchos, ¿no? Entonces, era ver eso, buscaba una coherencia entre el tipo de sociedad por el que luchábamos y la crítica que estábamos haciendo a ese tipo de sociedad y ver en qué medida el sistema educativo iba camino de ese modelo, posibilitaba una sociedad alternativa, más democrática, más justa, más solidaria o no, o en qué medida imposibilitaba todo eso, porque no nos capacitaba para nada de eso. Entonces, claro, lógicamente lo que uno aprendía a ver era que lo que estabas estudiando, aquello contradecía todo lo que a ti te interesaba. De hecho, yo casi cuando acaba la carrera decido que no me quiero dedicar a la educación porque aquello no tiene sentido, más bien lo que yo había estudiado. Lo que pasa es que, bueno, como siempre me gustó mucho leer y viajar y eso, pues fui descubriendo que era posible otro tipo de educación. Entonces, eso fue lo que me activó. Y a partir de ahí, pues claro, toda mi vida fue tener siempre presente que educar era conformar un tipo de ciudadanía, que teníamos que preparar esa ciudadanía pues para ejercer como ciudadanía, ¿no? Como seres que somos interdependientes, que somos iguales y que nos necesitamos unos a otros y que tenemos que aprender primero a vernos y luego al mismo tiempo a colaborar entre nosotros, ¿no? Y es que acaba usted de tocar un tema muy importante que tiene que ver precisamente con qué tanto el Estado incide en la currícula, en las materias que se imparten desde la educación más esencial, pasando hacia la básica, luego la media superior y la superior y los posgrados en algunos casos, y cómo es que aquellos contenidos, aquellos temas que ellos consideran pertinentes o que ellos consideran que son necesarios para la formación cívica de sus ciudadanos, pueden llegar a incidir en una especie de adoctrinamiento. ¿Qué tanto estos contenidos de los que usted puede referir, lo que sucedió en el caso de la dictadura de Francisco Franco, qué tanto esto influyó en usted en aquel momento para tomar la batuta y buscar la manera, desde también las letras, de combatir o buscar revertir esta situación? En mí no influyó tanto, y muchos otros compañeros que yo tenía, pero sí en otros que eran compañeros míos, en la medida que coincidió que yo estaba militando en organizaciones políticas de izquierda. Sí. Y entonces, claro, mi obsesión era, yo no podía ser militante de un partido político, salir a protestar o manifestarme de 4 a 5 cuando hubiera una manifestación, y luego todo el resto convertirme en una especie de borreguillo que no era capaz de ver y de analizar mínimamente aquello que estaba viendo y en qué medida era coherente
con otras lecturas políticas que estábamos haciendo como militantes de organizaciones políticas, como las asambleas que hacíamos de estudiantes, donde nosotros, claro, en la universidad aprendimos mucho a buscar libros alternativos y a debatirlos entre los estudiantes, no al margen del profesorado, que no nos dejaría, lógicamente, hacer tal cosa. Entonces, todo eso me fue condicionando y fue condicionando todo eso. Y todos los gobiernos, todos, si hay algo que les obsesiona, es la educación. E intentan controlarlo. Es decir, lo que pasa es que a la hora de decidir eso llega un gobierno y de repente ellos hacen unos análisis de la educación que no lo hacen públicos o que no comparten, y de repente pues sacan leyes y dicen que esto es obligatorio, esto es tal, pero la ciudadanía no participa, el profesorado no participa. No sé bien cómo es la situación en su país, pero en este país, hasta en plena democracia, pues de repente los gobiernos toman decisiones. Y en este momento ya no son los gobiernos, sino que son otros organismos internacionales, fundamentalmente economicistas, sí, que son los que están tomando decisiones. Es decir, ustedes piensen, por ejemplo, si yo les digo ahora, me gustaría conocer cuál es la calidad y qué aprendizajes tienen en ciencias sociales o en humanidades o en artes el alumnado de México. Que yo sepa, yo no conozco ninguna evaluación. Al revés, todas las evaluaciones que hay son las que hace la OCDE o algún organismo similar que tienen ustedes, y que va a evaluar solo algunas cosas. Evalúa las competencias en matemáticas, en ciencias experimentales, en tecnologías y en comprensión lectora. Y digo, ¿y todo el resto de la educación? Entonces, como se evalúa eso, pues dicen, es que el problema que tenemos es que los estudiantes no saben matemáticas, no saben ciencias, no tienen competencias para aplicar ese conocimiento científico. Y, por lo tanto, todos son a incidir sobre eso. Y el resto de las áreas de conocimiento, el presupuesto pues deben funcionar bien cuando no tenemos diagnósticos. Entonces, sobre eso, en este momento, piensen, no hay organización economicista de estos, la OCDE, cuya yo siempre digo, la no es de educación, es de economía. Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicas, no educativa. Le interesa la educación para ese desarrollo económico, un desarrollo además económico capitalista neoliberal, es decir, no es un desarrollo económico más democrático, más ni de broma. Y son la OCDE, el Banco Mundial, porque el Banco Mundial le va a hacer préstamos a los países, pero pone cláusulas, que la mayoría de las veces son cláusulas secretas, y solo si tienes la suerte de que alguien te filtra eso, que va a ser secreto, que no lo vas a poder hacer nunca público, pues tú ves cómo te prestan dinero para no sé qué y para educación. Pero para educación te dicen qué tipo de programas y no otros. Y así todo. Foro de Davos, G8, G20, lo que te dé tú buscas cualquier reunión de esas y en todas esas reuniones se habla de cómo tiene que ser la educación. Incluso la propia UNESCO, que ha tenido que apegarse a este tipo de programas, de perspectivas que son estandarizadas a nivel mundial y que buscan, en teoría, una manera de equilibrar los conocimientos o poder medir qué tantos conocimientos puede llegar a tener una persona en España contra quién puede llegar a tener ese nivel de conocimientos en otros países, en Estados Unidos tal vez. Sin embargo, en la práctica pareciera que no es necesariamente así, sino que se está buscando la manera de ir delimitando qué tipo de educación tienen acceso en diferentes regiones o diferentes estatus sociales. Bueno, eso va a ser ya clarísimo, tal. Pero bueno, a ellos lo que les interesa ya es promover un tipo de conocimiento. Sí. Entonces, todo el mundo hoy sabe y te están diciendo, tú quieres un puesto de trabajo, estudia alguna carrera relacionada con ciencias, con matemáticas, con tecnologías, y ya está. Las otras dicen, ¿para qué sirven?
¿no? Y qué conocimiento. Y como te evalúan eso y te lo hacen de una forma comparativa, se están estableciendo todo el tiempo ranking, todos los países compitiendo entre sí. Digo, pero si mira, es que no puedes poner a competir realidades que son radicalmente diferentes. Pero a partir de ahí todos van a estudiar las mismas cuestiones y todos van a incidir en eso, porque esas son cada 3 años pues te las van a evaluar y vas a salir en todos los medios de comunicación diciendo que tu país está no sé en qué sitio, no otro, además con una serie de estadísticas todas dirigidas ahí en eso. Y a continuación tus casos, yo no sé cómo es en México, pero en este país toda la reformación del sistema educativo son para facilitar el desarrollo productivo del país, poner el sistema educativo al servicio de las necesidades del sistema productivo. Y todo está vinculado a eso. Yo no escucho, mira, tenemos sociedades muy injustas, muy insolidarias, muy egoístas. Ahora la mayoría de la gente se cree toda clase de bulos y información falsa de fake news que se construye por esos grandes poderes en lo que hasta la OTAN llama la guerra cognitiva. Dicen, eso es el futuro y eso es la esencia de todo eso, y es controlar todo eso. Lógicamente tú escuchas en mi país lo que te legislan en todos los países, y en México será igual. Dicen competencias que hay que trabajar. ¿Y qué contenidos? ¿Y qué valores? Eso ya no está. Son todo competencias no sé qué, tal, y te omiten los contenidos. Claro, una competencia no se desarrolla de una determinada forma en la medida que tengas acceso a unos determinados contenidos y no a otros. Y que no necesariamente son medibles o calificables, cuantificables en cuanto a la calidad. Supongamos esto, en el caso de aquellos niños y niñas que estudian o que tienen una cierta afinidad hacia las artes, por ejemplo, ¿cómo calificas? Claro. ¿Qué dibujo está mejor o cuál está peor? ¿Cuál es más destacado? ¿Cuál no lo es? En puntos como ese tipo de materias o ese tipo de habilidades, ¿qué sucede con la formación de los estudiantes que les hacen sentir desde muy pequeñas edades incluso que aquellas personas que se dedican a la música, a la pintura, a la fotografía, etcétera, no van a poder subsistir, no van a poder obtener o tener un nivel de vida, digno para ellos y sus familias con ese tipo de cuestiones, lo que hoy hemos llamado hobbies o formas de entretenimiento, etcétera, pero que son disciplinas que conllevan efectivamente una currícula, una cierta técnica, una disciplina, un trabajo, y que hoy por hoy pareciera que están en un segundo plano. Totalmente, no solo eso, sino ahora coge todas las ciencias sociales y a ver, una persona, o te dice alguien, yo quiero hacer filosofía, digo, pero usted, qué cosas más raras, y eso para qué sirve, y eso, ¿dónde vas a trabajar el día de mañana? Quiero hacer literatura, pero te vas a morir de hambre. Claro, entonces te dicen, ¿dónde te van a bombardear todos los días? Pues en lo que se llaman todas las áreas de conocimiento, donde están los puestos de trabajo, sí, que son las áreas de conocimiento que ellos llaman de la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, incluso en el Foro Internacional de Davos de 2016 hicieron un listado de las obsesiones que debían tener los gobiernos si realmente querían tener una ciudadanía educada y tener un sistema productivo competitivo, etc. Sí. Dicen estudios de robótica, nanotecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, biotecnología, edición genética, almacenamiento de energía, toda la cuestión de los drones, computación cuántica, impresoras 3D, todo eso. Claro, son los grandes negocios que va a haber ahora, ¿no? Porque hay como los grandes negocios de ese tipo de sociedades son de eso que ya podemos llamar así capitalismo cognitivo, que es sí, poner las mentes al servicio de ese sistema productivo, pero un sistema productivo que tú no puedes analizar, no puedes juzgar su justicia o injusticia.
si hay otras posibilidades de otro modelo productivo. No, es ese. Te van a hacer ver que, ya como dijo ya Fukuyama cuando cayó el muro de Berlín, dice, mientras llegamos al fin de la historia, ya no hay otros modelos alternativos, esto es lo que hay. Ahora, y claro, si eso es lo que hay, ¿para qué queremos humanidades, ciencias y artes? Para nada. Las artes ahora las están queriendo coger solo algún tipo de artes para este biocapitalismo y tecnocapitalismo y psicocapitalismo, todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque, claro, los productos hay que venderlos, hay que hacer atractivos. Entonces, es el arte, pero para domesticarte, para convencerte y hacerte ver lo precioso que es tal cosa, que si tú no tienes tal carro, pues por favor, qué mal vas a vivir, porque las chicas nos dicen a los hombres, solo miran a quienes van en esos coches, y es una cosa alucinante. Y entonces es el arte de la domesticación, de la manipulación, no es el arte como lectura y denuncia y reflejo de lo que hay en esa realidad, ¿no? Es decir, los grandes movimientos artísticos, etcétera, siempre son modelos de protesta, de enseñar a la ciudadanía a ver injusticias que a lo mejor le están pasando desapercibidas, ¿no? Y eso es siempre ese tipo de arte, ¿no? Importante lo que usted comparte, porque hay que tomar la perspectiva de que también dentro de las escuelas o de los sistemas escolares, prácticamente en todo el mundo, se estandarizan cierto tipo de carreras, cierto tipo de licenciaturas, maestrías, van enfocadas al tema de la producción o a los servicios. Pensemos, ahí hay abogados, están pensados también que si los médicos, dentistas, ingenieros civiles, arquitectos, etcétera. Sin embargo, las universidades más prestigiadas, aquellas en las que existe, pues obviamente una mayor competitividad y que están registradas o consideradas para aquellas personas con un mayor poder adquisitivo, hay otro tipo de carreras, como por ejemplo aquellos que egresan de corredores de bolsa. Pensemos en esto, ellos en realidad ¿qué producen? Ellos ¿qué generan? ¿Qué crean o qué aportan a la sociedad? Sin embargo, en el siglo XX, XIX y XX hemos visto sobre todo de manera muy dolorosa cómo, aunque son personas que pareciera que técnicamente no aportan algo a la sociedad, vaya que inciden en la vida de muchas personas e incluso pueden cambiar mucho la economía, el ambiente de un país o de diferentes naciones con el simple hecho de tomar decisiones en invertir o no invertir en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, y esto ha incluso abierto una brecha de desigualdad con algunas otras naciones. ¿Qué decir al respecto, doctor? Claro, ten en cuenta que en este momento el modelo neoliberal, el capitalismo y el neocolonialismo, que no nos podemos olvidar de ese neocolonialismo, ¿no? Funciona sobre la base de un capitalismo financiero por una parte, sí, y un capitalismo postindustrial, una sociedad postindustrial, que es el mundo ese del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento que genera dinero, no el otro, ¿no? Por eso se buscan esas otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, si tú solo formas en lo que podemos llamar eso que se llama STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías, etc., y prescindes de las humanidades, de las ciencias sociales y de las artes, sí, estás haciendo una cosa auténticamente perversa, que es contribuir a desocializar a los individuos. Es decir, las asignaturas, es decir, todas las áreas de conocimiento que tienen que ver con las ciencias sociales, las humanidades y las artes son las únicas áreas en las que vemos a los otros seres humanos, en las que podemos hasta generar empatía o aprender a desarrollar una empatía y a ver a los otros como iguales o a ignorarlos. Sí. Entonces, por eso lo importante, o sea, yo quiero que se desarrolle todas esas ciencias, esas tecnologías y las matemáticas, pero por personas que tengan una visión clara de que ese conocimiento se puede poner al servicio del desarrollo humano, de las necesidades de esas personas para construir un mundo mucho más justo, o puede ponerse para destruir a otros seres humanos, porque ya ni los vemos. En este momento, los principales países así, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos todos los países, incluido el mío, sí, es la fuga de cerebros. O sea, las sociedades están gastando
un montón de dinero en formar a esos grandes profesionales y a continuación se van a otros países primermundistas y los ponen a trabajar pues al servicio de eso que ahora se llama la paz militarizada. Nos inventamos ahí, o se facilitó y se está perpetuando ahí un conflicto con Ucrania, pero ¿qué efectos está teniendo eso? Que de repente la OTAN, que uno ya creía que eso ya prácticamente ya no tenía mucho sentido, sí. Bloom se está ampliando y le están diciendo a todos los países, incluido el mío, oiga, tienen que gastar mucho más dinero en defensa, entonces en armamento, en no sé qué. Y digo, por favor, pero el dinero que va ahí no podría ir a otra cosa, mucho mejor. No habrá necesidades más urgentes y todo eso. Salud, educación, infraestructura, etcétera. Todo lo que estamos viendo en Ucrania son ¿quién está haciendo grandes negocios ahí con todo ese armamento y toda esa? Y Ucrania aquí todos los días nos dice, mande más armamento, más armamento. Digo, por favor, ¿no pueden establecer alguna política de negociación y aclarar bien lo que está pasando ahí? Porque la censura informativa es brutal. Es casi imposible saber qué está pasando. Porque pusieron a funcionar las censuras a través de Internet y todo eso, y es muy difícil acceder a esa censura. Entonces, claro, yo no me puedo creer lo que me están diciendo por las emisoras oficiales aquí. Yo necesito contrastar esa información por otro lado. De lo contrario, digo, mira, pues yo siempre digo, ¿quién se está beneficiando y quién está saliendo perjudicado? Vaya que es complejo, que es un tema que se debe ir analizando. Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, no se mueva. Continuamos en este diálogo con el maestro Jorge Torres Santomé. Por favor, aquí nos quedamos en Zona Escolar. Entra con nosotros a la Zona Escolar. Zona Escolar. Entra con nosotros a la Zona Escolar. Zona Escolar. Gracias por continuar con nosotros a las 13 horas, la 1 de la tarde con 33 minutos. Gracias a quienes nos acompañan a través del 102.9 FM de la frecuencia modulada de su radio. Gracias también a quienes lo hacen a través desde nuestra página oficial en www.imryt.org. Muchísimas gracias también a cada vez más personas que descargan nuestra aplicación para teléfonos inteligentes. Gracias porque nos acompañan no solo desde la transmisión de la señal de identidad aquí en radio en el 102.9 FM, sino también lo hacen con el canal de Morelos. Todos los contenidos, todos los podcasts, el archivo, el histórico, noticias, mucho más al alcance de su mano desde cualquier plataforma Android o iOS. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación oficial para dispositivos con conexión a Internet. Recuerde usted, estamos conversando con el doctor Jorge Torres Santomé, quien es, ahí nomás se la pongo, catedrático de la Universidad de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Coruña, en España. Él fue profesor de las universidades de Salamanca y Santiago Compostela, un pensador, escritor, ensayista, una gran aportación desde también las letras. Ha escrito una cantidad sorprendente, enorme de títulos, de libros que tienen que ver precisamente con la concepción y la reconcepción de la escuela. Justo platicábamos ya con él antes de este corte, de esta pausa, sobre cómo es posible que el sistema educativo pareciera que cada vez incluye más materias y sin embargo pareciera a su vez, paradójicamente, que por más contenidos que se estén agregando a la currícula escolar, las posibilidades o las probabilidades de que un ciudadano o ciudadana de diferentes naciones o países no tengan acceso a un cierto nivel de vida, a una cierta percepción económica, y por el otro lado, contrastando, pareciera que cada vez más vamos encaminando los esfuerzos de los contenidos de la currícula escolar hacia los temas económicos, hacia los temas técnicos, hacia los conocimientos y dominios y las habilidades técnicas, y estamos dejando de lado las artes, las ciencias naturales, el estudio, la conservación del planeta y, por supuesto, también los temas sociales que tienen que ver con las humanidades, con las personas,
con el otro, que no soy necesariamente yo, sino mi entorno y las personas que me rodean, y cómo es que esto ha ido afectando estas políticas educativas, estas construcciones de personalidades neoliberales, doctores, ha sido ya también profundamente analizada por ti, y cómo es que has concebido esta nueva manera, o cómo debemos concebir esta nueva manera de considerar a las aulas, a las escuelas, como espacios donde debemos formar humanos antes de profesionales o de trabajadores. Cuéntanos. No, claro, eso tiene que ver primero con una política educativa que diseña ese gobierno, sí. Una política educativa que es fruto de un debate y de un diálogo con los agentes sociales, con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, con las asociaciones de profesores y profesoras, que normalmente los gobiernos, ya digo, yo desconozco la situación concreta de México en ese sentido, pero que los gobiernos no suelen escuchar. Porque los gobiernos, cuando te dicen públicamente qué problemas tiene la educación en cualquier país, te dicen que si PISA dice no sé qué, que si el informe tal del Foro de Davos te dice no sé cuánto, que si el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo eso, que si las grandes fundaciones filantrocapitalistas, que si Bill Gates, etcétera, nos dicen que la educación tiene que ser de una determinada forma, etcétera. Pero digo, ¿y dónde está la ciudadanía opinando? Y claro, y esas personas y esas organizaciones están opinando para favorecer la construcción de un conocimiento que se pueda poner al servicio de esos modelos productivos, que no cuestione. Es decir, el hecho de que PISA y todas las organizaciones similares estén abordando solo lo que se llaman las áreas de ciencias matemáticas, ciencias científicas y tecnologías, eso significa solamente que las otras materias no les interesan. Y como no les interesan esas otras materias, la presión sobre las escuelas es, si tú quieres que tu escuela quede bien, es enseñarle, prepara muy bien a esos estudiantes, porque la evaluación de PISA va a ser la que va a decir que tú eres un buen profesor o una buena profesora, o que tu escuela es buena o no es buena. Lo que usted habla del capitalismo cognitivo. Claro, porque tú ten en cuenta, esas sociedades capitalistas y neoliberales y patriarcales y neocolonialistas, sí, solo sobrevivirán en la medida en que instrumentalicen el conocimiento, que nos conformen un tipo de mentalidad donde aprendamos a ver como obvio, lógico, lo que no es tan obvio, ni es lógico, ni es natural, sino que es una alternativa para poner eso, ¿no? Y la prueba es cómo te están promoviendo ese tipo de conocimiento y no otro, ¿no? Y aunque te ponen muchas veces muchas asignaturas en los currícula, el problema es que la asignaturización dificulta la comprensión de la realidad. Que si cuando un estudiante, cuando estudia una asignatura suelta, desconectada, es muy fácil que digas, si tú recuerdas tu escolarización, me imagino que será más o menos como la mía, cosa por el estilo, que los estudiantes te preguntan, ¿y esto para qué sirve? Tú no acabas de ver para qué sirven aquellos contenidos culturales. Es decir, la educación tiene que ser un servicio, un sitio donde primero es construir un nosotros. Es decir, nosotros salimos por la Constitución, en la medida que es una Constitución democrática, nos dice que somos ciudadanos y ciudadanas desde el momento del nacimiento, ¿no? Desde que nacemos. Ciudadanos y ciudadanas son seres que son todos iguales unos a otros y que aprendemos a vernos iguales y como somos iguales y deberemos aprendernos a ver igual, aprendemos juntos, vivimos juntos y colaboramos juntos y analizamos y reflexionamos sobre nuestra realidad, cómo es y cómo debería ser o cómo puede ser mejor, etc. Claro, primer problema que te van a hacer ya, que es decir, en los últimos tiempos prácticamente todos los países tienen un sistema educativo donde cada grupo social se está educando por separado. Es decir, los colegios privados y concertados educan a estos porque son católicos, a aquellos porque son de tal clase sociales, estos porque son superdotados, estos porque son mujeres, estos porque son hombres, sueltos. Entonces, te dices, ¿dónde educas tú esa ciudadanía? ¿Cómo aprendes a ver a los otros? Por eso yo digo, una política educativa que quiera realmente educar ciudadanía, crítica, responsable, solidaria, justa, etc.,
solo puede ser posible desde una escuela pública, pero una escuela pública bien diseñada y bien planificada, porque hay escuelas públicas que al final acaban siendo como privadas, porque es el profesorado que decide todo lo que hay ahí y solo ellos. Entonces, no, mira, el lugar común casi siempre es los modelos, o quienes elogian los modelos, por ejemplo, de la educación en Finlandia, y hay quienes se deshacen en elogios por el modelo finlandés. Sin embargo, si lo vemos también desde la perspectiva económica y los alcances y los avances que pueden llegar a tener este tipo de países, o en el caso específico de Finlandia, no necesariamente significan que es el canon o el modelo a seguir, y no para todos los países se adapta a este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ve usted? Pues ni de broma. Y la cuestión es, ¿desde cuándo está invirtiendo Finlandia cantidades enormes en educación? Sí. Desde principios del siglo XX. En los países más, por ejemplo, latinoamericanos, etcétera, incluido el mío, empezamos a invertir en educación en las últimas décadas. La formación del profesorado que tiene Finlandia es que es muy diferente a los otros países, donde incluso, pues no sé cómo será en México, pero normalmente los mejores currícula de los estudiantes cuando hacen bachillerato secundario van para las ciencias y para las ingenierías, etc. Y los que están en niveles más bajitos tal, y son más pobres van para educación. Claro, es que eso no puede ser. Es decir, hacer un sistema educativo que realmente sea justo significa diseñar bien el sistema educativo, preparar muy bien al profesorado, a los programas de formación, vincular y poner ese profesorado de las universidades y las escuelas juntos a trabajar y colaborar juntos, no una relación jerárquica. Es decir, hay facultades y profesores de universidad que la última escuela que vieron fue cuando ellos estudiaron allí. Y les están diciendo a las escuelas de ahora cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Y digo, mira, es que necesitamos estructuras mucho más horizontales y menos jerarquías ahí todo eso. Y aprender a vernos como personas que necesitamos aprender y colaborar y trabajar juntos y pensar juntos. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es perpetuando cada vez más prejuicios sobre quiénes son los otros. O sea, la educación, en esa conformación de esas mentalidades, nos enseña a construir nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que estamos juntos en las aulas, que somos de la misma clase social, que vivimos en la misma ciudad, en el mismo barrio, que tenemos una tradición cultural en nuestras familias igual, etc. ¿Y los otros quiénes son? Pues todos aquellos de los que vas a sospechar y a los que no vas a colaborar con ellos, porque al revés, enseguida te van a decir en los medios de comunicación que aquel de ese barrio no sé qué es un delincuente, y claro, se ignora porque es delincuente, porque a lo mejor es delincuente, pero a lo mejor es porque vive en unas situaciones donde cualquiera de nosotros acabaría siendo delincuente si necesitas algo. Es decir, el problema es que la escuela tiene que capacitarnos, y la justicia curricular un poco es eso, es ver en qué medida los contenidos que estamos trabajando allí, en todas las materias, nos permiten primero vernos a nosotros mismos, ver que la realidad de mi sociedad, de mi comunidad, de mi familia, los problemas que tenemos, etcétera, allí aparecen y nos incitan a reflexionar sobre ellos y a juzgar todo ese tipo de cuestiones y a ver a los otros y a aprender a ver que el otro compañero que tienes en la clase pues es de otra clase social y tiene tales problemas y por eso se comporta así, o por eso viene vestido de esa forma, o por eso tiene hambre, o lo que sea. Entonces, claro, esas cuestiones son fundamentales y son claves, y eso es el currículum. El currículum son los contenidos escolares. Los contenidos escolares son la explicación de la realidad, sí, la visión del mundo que vamos estudiando para comprenderlo y entenderlo. Si ese mundo que nos presentan está sesgado, reducido, manipulado, porque los materiales curriculares, yo me dedico, es una línea de investigación que llevo más de 30 años trabajando sobre ello, y es increíble la manipulación informativa que tienen todos los libros de texto, los libros escolares del alumnado, etcétera, ¿no? Y claro, tú dices, pero ¿qué están aprendiendo aquí?
Y para los otros grupos más poderosos van a escuelas privadas donde les enseñan ese conocimiento para que tiene que ver con el de su familia y para continuar en el mismo puesto de trabajo de su madre o de su padre fundamentalmente, por esta sociedad machista que también lo es, etcétera. Ahora, claro, es importante también destacar un tema importante, cada vez más frecuente, este fenómeno de las y los docentes, las maestras y los maestros, que pareciera sentir esta desmotivación, como que ya no se ubican dentro de la carrera. Vamos, a lo mejor durante su tránsito por la universidad, por las escuelas formadoras de docentes, en la teoría de las clases que les daban, pues les hacían enaltecer el espíritu, el servicio social, la entrega hacia los demás, la formación de los seres humanos, y cuando llegan a la práctica, al ambiente laboral, se enfrentan a una realidad completamente distinta, como ya lo platicábamos, a los planes y programas de estudios estandarizados que los vuelven a ellos en aplicadores de exámenes, en quienes revisan las tareas, quienes llenan los formatos y pasan todo lo que tiene que ver con la formación, lo dejan estricta, única y exclusivamente a los planes y programas de estudio que vienen en los libros de texto. ¿Qué está pasando aquí con esta nueva generación de formadores y formadoras, doctor, que ahora pareciera que se están desencantando de la profesión? No, pues una cosa clarísimamente, que lo que están estudiando en las universidades, en las facultades, no tiene que ver con la realidad. Entonces, cuando llegan a la realidad, dicen, ¿pero esto qué es? Y digo, pero si tu formación, si estuviera conectada desde el principio con esas escuelas, si tu propio profesorado de las facultades estuviese trabajando y colaborando con esas propias escuelas, tú conocerías esa realidad muy bien y saldrías capacitado para intervenir sobre ello. Si tú estás hablando sobre mundos reales, teorías que no acaban de ver y escuelas tal, claro, cuando llegas a la realidad te encuentras con que tienes limitaciones de todo tipo. Sí. Te faltan recursos, las escuelas están mal dotadas, el alumnado, si es de las clases populares, el que está en la educación pública, tiene hambre, sus familias tienen muchos problemas de desempleo, conflictos de todo tipo, etc. Y ese estudiante, claro, si tiene todos esos problemas, va a tener dificultades para concentrarse en sus estudios, sí, porque el mundo de fuera de la escuela es muy perverso y muy injusto. Y ahí hay cada vez más sectores sociales que viven una injusticia terrible. Es decir, cuando hablamos yo suelo hablar de justicia educativa, justicia curricular y todo eso, yo siempre digo, cuidado que esa es una dimensión interseccional. Todos los ministerios de un gobierno tienen un mismo gobierno, aplican una misma filosofía en todos los ministerios. Por lo cual, quiere decir que tú no puedes decir que la responsabilidad de la educación es del Ministerio de Educación. Dice, no, el Ministerio de Educación tiene una parte, pero tienes que contribuir tú desde el Ministerio de Trabajo a que la familia de esas personas tenga un puesto de trabajo digno. Sí. Tú desde el Ministerio de la Vivienda a que esa familia tenga una vivienda digna. Tú desde el Ministerio de Cultura a que en ese entorno cultural, en ese barrio, en esa comunidad, en ese pueblo, existan bibliotecas de todo tipo, centros polideportivos, estén bien dotados, salas de todo tipo, etc. Y así vas mirando todos los ministerios. Es decir, cuando hablamos de justicia, cuando decimos una sociedad es justa, tú solo la puedes comprender bien y analizar eso bien cuando vas mirando cada una de esas partes, porque claro, hay una justicia legal, es ver, oiga, primero, las legislaciones que tenemos son justas, o hay colectivos sociales que están privilegiados y que tienen privilegios. Hay una justicia legal donde todos somos tratados con justicia. El Código de Justicia y el Código Penal son realmente iguales para todo, o los ricos saben cómo evadir impuestos, robar y hacer todo lo que sea. Hay una justicia científica, el conocimiento que estamos construyendo está siendo un conocimiento que se construye, se invierte en la ciencia para resolver y enfrentarse a los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía,
o se trata de resolver problemas a la fábrica de armamento ese que necesita que tú sepas las matemáticas X para que ellos puedan hacer ahí lanzamientos de misiles a más velocidad y a más distancia, etc. Hay una justicia económica. Es decir, las familias y el entorno económico que hay posibilidades de trabajo, condiciones justas, horarios justos, etc. Hay una justicia sanitaria, es decir, hay una política de sanidad para esa comunidad, etc. Una justicia psicológica, que así en estos momentos que estamos hablando de los grandes problemas de salud mental, sí. Pues fíjate tú lo que está significando eso. Hay una justicia afectiva. Todas las personas necesitamos sentirnos queridas, todas las personas necesitamos cuidados en muchos momentos, muchas personas, o unos en un momento determinado, en otros. Toda esa política de cuidados, ¿cómo se está ejerciendo? ¿Al servicio de quién? Se le está diciendo que eso es una responsabilidad solo de las mujeres y que ellas son las que se tienen que ocupar y que los hombres no tenemos nada que ver en eso. Hay una justicia digital. Ahora que hablamos tanto de eso, hay una justicia ecológica, hay una justicia religiosa. Cada una de las dimensiones tiene una responsabilidad ahí. Y entonces tú no puedes decir, no, es que eso es un problema solo de educación. Es un problema de educación que necesita el apoyo y la colaboración de todos esos ministerios. De lo contrario, es una tarea que solo sirve para engañar a los profesores y hacerles creer que si tus estudiantes tienen problemas es culpa tuya. Pues no. Usted sabe que todavía vivimos en una sociedad que hay clases sociales, sí, que hay razas, que hay tal, pues oiga, eso se nota en eso. Es decir, que unos tienen familias que les pueden ayudar, viven en domicilios con casas que tienen toda clase de recursos, accesos a todo tipo, fuentes informativas, tienen estímulos culturales por todo tipo, y otros, mira, pasan hambre y lo que primero que quieren es buscar ver cómo se pueden alimentar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que todo eso tiene que estar junto y la educación tiene que servirnos para ver eso. Y, claro, por ejemplo, una de las palabras más de moda que puso la OCDE es que hay que desarrollar la cultura del emprendimiento. Sí. Sí, pero cuidado, di claramente que tú quieres imponer la cultura del emprendimiento capitalista. Es enseñar a los estudiantes a que hagan negocios, por lo tanto, que nos generen a los demás necesidades incluso falsas, que es lo que hacen la mayoría de los negocios, para que cambiemos de coche, de reloj, de colonia, de lo que sea, etcétera, en vez de otro tipo de cuestiones. Y hay otro emprendimiento que es el que ellos no entienden, que es un emprendimiento más social, más comunitario, más incluso socialista, que es: vamos a ver qué problemas tiene nuestra comunidad y vamos a ver cómo colaboramos todos y cómo diseñamos proyectos educativos y formativos para ayudar a resolver esos problemas de la comunidad, no para convertirme en empresario y buscar negocios, etcétera. Capitalizar la inteligencia y el esfuerzo personal para beneficio propio y no para una sociedad o no para el bien común, que vaya que es compleja esta situación. Y yo le quiero compartir, por supuesto, usted que se encuentra del otro lado de la radio, que el doctor Jurjo Torres Santomé estará ofreciendo una conferencia magistral acerca de justicia educativa y curricular versus capitalismo cognitivo, la necesidad de repolitizar la educación, dentro de una semana, el jueves próximo 26 de mayo, en punto de las 12 del día. Usted puede encontrar todos los detalles sobre esta conferencia, su participación, la transmisión a través de las redes sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN Morelos, por supuesto respaldado por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Vaya que los temas son profundos, son amplios, la agenda también vale mucho la pena reflexionar sobre cada uno de los temas, porque si es una realidad que la incidencia y el alcance de la educación es muy amplio, es muy complejo y debemos reflexionar sobre todos estos temas. Así que invitadas, invitados todos a participar, a participar de esta transmisión, por supuesto, del doctor Jurjo Torres Santomé, el próximo 26 de mayo en punto de las 12 del día. Todos los detalles los puede usted encontrar en las redes sociales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y, por supuesto, también de la UPN Morelos. Estimado doctor Jurjo Torres,
Quiero agradecerle, por supuesto, por todo su tiempo, pero sobre todo por las grandes reflexiones, por todo lo que nos comparte y estamos muy, muy al pendiente de esta conferencia magistral que tendrá usted la próxima semana en colaboración con la UPN Morelos. Muchísimas gracias por su tiempo este día. No, a ustedes, si sirvió para algo, pues fenomenal. Si no, pues siento haberles hecho perder el tiempo, ¿no? Al contrario, creo que muy importante todo lo que nos comparte, doctor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta allá, hasta España. Muchas gracias, doctor. Excelente día. Y gracias a usted que nos acompaña del otro lado de la radio cuando es la 1:57 p.m. Ya nos vamos. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, mi compañero Alan Huesca. Yo soy Rodolfo Pazarán y como cada semana le deseo a usted una excelente tarde. Mucho más que una meta. La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante. Zona Escolar. Zona Escolar.